Bueno, ¿qué tal estáis todos hoy? Hoy, como veis, estamos en la finca El Café La Morelia. Aquí lo tenéis, con el Jeep. Y hoy estamos con Jonathan. Jonathan, Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, súper. ¿Y tú qué tal? yo fantástico. Encantado de hacer esta entrevista contigo y encantado de volver a la finca y de verte otra vez. Y yo encantado de poder estar contigo, con ustedes. Faltaba más. Hola. Qué bueno. Pues nada, Jonathan, para que lo sepáis, es guía turístico de la finca de La Morelia. Y nada, si queréis hacer tours en español, en inglés o en francés, él es vuestro guía. Aquí sí, Jonathan. Claro que sí. Aquí siempre pues bienvenidos toda la comunidad europea en la finca La Morelia. La verdad nos complace poder atenderlos y tener tan distinguida clientela. Y cuando de verdad necesiten un tour en su idioma extranjero, no duden en contactarnos. Claro que sí. Y nada, Jonathan, lo primero, ¿cómo es que eres guía en la finca La Morelia? Cuéntanos. Bueno, te cuento, mira, yo soy licenciado en lenguas modernas. Yo estudié aquí en la Universidad del Quindío para ser profesor de inglés, francés y español. Parte del proceso de la graduación es dar clases durante un año en un colegio y pues yo pasé por eso, lo cual fue un poco estresante. La verdad, la experiencia en el colegio no fue gratificante y yo simplemente cumplí con ese requisito y me gradué y comencé a ver otras opciones. Entonces estuve actuando en las famosas casas embrujadas y por azares del destino terminé trabajando en una finca, en un café, porque yo también soy barista. Y necesitaron un guía y me enseñaron pues la ruta y lo básico. Y lo hice, me gustó bastante y comencé a trabajar en eso seguido y seguido. Pero en esa primera finca que no voy a mencionar, hubo un par de roces con unos compañeros. Entonces de ahí me retiré y por azares del destino terminé en otra finca de otra región en la cual trabajé casi 4 años, contando los dos primeros del COVID. Fue bastante interesante, allí aprendí mucho, conocí más gente, más experiencia, porque me daban un poco más de libertad artística, digámoslo de esa manera. Entonces le pude poner mucho de mi espíritu al tour. Y ya de ahí fui yendo a otras regiones de aquí del Quindío, lo que es el Valle de Cocora, del Bosque de Palmas, y ya en la Morelia terminé porque un día en una mudanza que tuve bastante tediosa, como son todas las mudanzas, vi que se me cayó una hoja de vida que ya había hecho hace mucho tiempo, un currículum, y estaba marcado como entregar a la Morelia. Y el día que terminé la mudanza, fui, la llevé a la Morelia y a los 2 días me llamaron y comencé a ir bastante seguido. Sí recuerdo que el primer día mi jefe me regañó porque se me olvidó explicar un detalle muy importante y es el perfil de la taza que tiene notas a caramelo, etcétera. Mm. Pero de ahí para allá yo vengo siendo, no digamos una parte indispensable, pero sí una parte muy importante de lo que es atender el turista extranjero, inglés y francés principalmente, obviamente también en español, que lo manejo pues muy bien y yo hablo el español colombiano, el de España, el de México, que también se sabe uno adaptar. Se va a adaptar, Claro. perfecto. La verdad es que yo creo que eres una pieza muy importante porque sin ti los turistas como yo no entenderíamos cuál es el proceso del café ni entenderíamos cuáles son los diferentes tipos de café, que esto lo vamos a ver luego, ¿vale? Sí, Entonces, claro. cuéntanos un poco cuál es el proceso del café, cómo, cómo se planta, Bueno, cómo se ok. eligen las semillas, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Mira, el café es una rubiácea, es una planta pues que tiene una estimulación en el sistema nervioso y ella nace de unas bayas que son más parecidas a nueces recubiertas. Esta semilla es normalmente un dicotiledón, lo que quiere decir que en la misma carcasa, digámoslo así, vienen dos semillas separadas en el Ujú. mismo fruto. Entonces, ahí lo primero es la recolección del grano maduro que en Colombia tenemos tres colores de maduración, que es la cereza roja, la cereza amarilla o la cereza morada, ¿cierto? Y ya de ahí se pasa a lo que es el famoso proceso del despulpado o el de quitar la piel,
que eso se hace mecánico, que ya entraremos en detalles con eso. De ahí la semilla, después de haberle quitado la piel, tiene un segundo recubrimiento, que ese es el mucílago, que es básicamente una capa como de fructosa. Para el proceso de crecer un nuevo árbol, es casi que indispensable lavar este mucílago, que se hace usando agua y fricción y simple secado con temperatura ambiente donde pues le dé el sol, ¿cierto? Ya las semillas deben estar en una temperatura, perdón, en una humedad relativa de entre el 9 al 11%, no más de eso, ya que en esta humedad las semillas no van a desarrollar microorganismos porque la humedad no es suficiente, ¿cierto? Y estas se llevan a lo que se llama un germinador, algo muy sencillo, que son unos cajones que se llenan con arena de río. Y esto se usa como sustrato para la primera germinación, para permitir que dicha semilla pueda desarrollar un sistema radicular recto, profundo, para que cuando la planta sea adulta, pues tenga una resistencia contra el clima tropical de aquí, de la región. Pues porque aquí, como voy a mencionar, tenemos 86 microclimas, entonces ellas necesitan soportar frío, calor, vientos, tempestades, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La germinación en arena de río hace que, como este sustrato es bastante suave, la semilla pueda penetrar y llegar hasta lo más profundo que pueda. Y después de 45 días, perdón, sí, 45 días va a salir un primer brote que es muy importante, el cual se llama el cerillo porque parece ese elemento. De ahí usted se puede dar cuenta cuáles son los mejores sujetos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los que sean más rectos. Los que están más curvados, aunque van a crecer igualmente si los siembran, pueden ser plantas que en la adultez se tuerzan y no sean tan viables, en este caso. Entonces, los que estén más rectos, esos se dejan sobrevivir cuando saquen su primer par de hojas. Ya de ahí se trasplantan a los sacos de tierra negra que se llaman el almácigo. Ese almácigo es un compuesto mezclado de compostaje orgánico y tierra negra, pues del mismo sector. Aquí en la finca tenemos 60, 90 hectáreas, de las cuales tenemos un par de esas hectáreas para tratar la tierra. Resulta que las plantas, pues aunque tienen una vida de hasta 100 años útilmente para los negocios, son solo 30. Entonces esos lugares 30 años o más, esos son tratados con la tierra de esos lotes que se tienen como para la explotación, digámoslo así. ¿Listo? Bueno, Perfecto. ese es el... ¿Tienes alguna pregunta? Yo sé que voy muy rápido y me emociono. Vale. Quiero recordar que ¿vale? Tenían un proceso en el que cada X años se volvían a reutilizar, ¿no? Ah, bueno. Sí, Cuenta. sí. Permíteme, mira. Entonces resulta que cuando la semilla ya botó su primer par de hojas, que son redondas, que ahí la planta se llama chapola, que ya está en la tierra negra, va a pasar un periodo siguiente de 10 a 11 meses. Y ya la planta está como en una adolescencia, se le llama colino o colinito, y se lleva y se siembra en el terreno. Ya en el terreno, que la sembramos de un año, al año siguiente ya va a tener su primera adultez, como cuando cumplimos los 18 años, ¿cierto? Que somos adultos legalmente, pero la planta le falta mucha madurez. Pero entonces, en esos 2 años, desde la semilla hasta el crecimiento, la planta simplemente se establece en el terreno. De ahí, aunque como te dije son 30 años de vida útil, no son 30 años seguidos en línea, sino que cada 7 años, lo que me preguntabas, hay uno que se llama soca. La soca es básicamente una poda regenerativa. Esta poda regenerativa lo que hace es revitalizar la planta para que sea más productiva en cuanto a cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Esos 4 periodos de 7 años se dividen así. Cada periodo son el primero, 2 años de crecimiento que vienen desde sembrar la semilla en la arena hasta la primera adultez. Y luego tenemos 5 años de recolección. Y estos 5 años también tienen cosas interesantes porque no son iguales. Entonces, de los 5 años de recolección pasa que estos 1 y 2 son años donde la recolección es una calidad aceptable y una cantidad que uno dice, bueno, con esto puedo resolver el mercado local.
Ujú. Luego en el año 3 y 4 ya es donde la planta tomó mucha fuerza radicular, foliar y está produciendo una gran cantidad y una muy buena calidad. Entonces en estos 2 años, 3 y 4 de recolección, es donde lugares como Café Siboney en Barcelona o La Coruña, ya en España, compran los mejores cafés y hacen tostiones excelentes y venden buenos productos de origen allá en Europa. Y luego llega el quinto año. En ese quinto año, como la planta ya tuvo un proceso muy útil, ya se debilita y comienza en este primer periodo a producir un 15% de defectos, que pueden ser hongos, pueden ser insectos, que el principal es la broca, un escarabajo que se come el grano por dentro y pone huevecillos, los huevecillos brotan, ellos pues son gusanos que comen y hacen esos fecales, y ese café de igualmente se recolecta y en Colombia se vende bajo el seudónimo de Pasilla, café de segunda o tercera categoría, el cual tenemos pues en marcas de mucho renombre, sin mencionar a ninguna, Mm. pero pues ya todas las personas pueden imaginarse, ¿cierto? Pero bueno, Entonces llega es café que también se puede consumir, porque se limpia, se procesa. limpia y se procesa. Lo que pasa es que también hay que tener cierta profesionalidad en cuanto a la tostión, porque Ajá. usted con la tostión puede salvar una pasilla o arruinar un café de muy buena categoría. Entonces, esa parte es muy importante, que también la vamos a tocar. Eso lo tocamos más adelante. Vale, hemos hablado de la planta de los periodos de 7 años y Sí, de la recolección. Una vez que se café. recolecta la fruta, al final el café es un fruto rojo, es como una baya, Sí, ¿no? No es el exactamente. grano. Ella, no, no, de hecho, las personas piensan que es una fruta. Y resulta que el café no es una fruta, es una semilla en realidad, pero no. Es una flor, es una especie de jazmín. Y la flor en realidad se llama azahar y nos comemos las semillas. ¿Y cómo sabemos que no es una fruta? Entonces, las frutas, como algunas bayas, como la banana, si tú las tomas verdes del árbol, ellas van a continuar madurando. En el café no. El café verde, si lo tomas verde, no queda sirviendo para nada. De hecho, eso son pérdidas y muchas veces eso se tiene en cuenta a la hora del pago para los recolectores, que no hayan recogido mucho grano verde, entonces se Mm. pide solo grano maduro. Entonces, bueno, ¿Cómo se diferencia la el grano planta, verde del grano maduro? mira, el grano verde del grano maduro se distingue muy fácil. ¿Qué es lo que pasa? Primero, el tamaño del grano. El grano verde, aparte de que pues, la redundancia se ve verde, él tiene una forma más ovalada y más alargada. Entonces ahí ya podemos ver una cosa muy importante. Segundo, el grano verde, a diferencia del maduro, bien sea rojo, amarillo o púrpura, como te mencioné ahorita, él no se deja sacar la piel tan fácil. Me refiero a que el grano maduro tú lo tomas como una uva y a él se le va la piel facilito. En cambio, el grano verde, él tiende es como a que se te entierre como si fuera, digamos, como una avellana, una nuez. Entonces, y tercero, el sabor, porque si tú muerdes el grano maduro, aunque se va a sentir algo ácido y amargo, tú vas a alcanzar a sentir los azúcares, tanto de la piel como del mucílago que mencionamos hace un rato. Y, perdón, en el grano verde es totalmente distinto. Si tú muerdes, te vas a ver amargo y incluso puede tener propiedades laxativas. O sea, me refiero a que puede que te envíe al baño. Entonces, en las fincas de mejor renombre, si el recolector es muy persistente en recolectar mucho grano verde, y me refiero a esto, mira, por ejemplo, aquí en La Morelia, como te digo, tenemos casi 90 hectáreas, de las cuales un poco más de 60, 45 son café sembrado. Es normal en medio de más de 50.000 plantas que a un recolector se le filtren un par de granos verdes. Pero si tú notas que le puedes sacar manotadas completas, a esa persona hay que hacerle primero descuentos de sueldo, llamadas de atención y finalmente se le tiene que despedir porque los granos verdes tienen la facultad de quedarse estancados en las rendijas de las maquinarias donde usted no tiene acceso ni con el dedo, ni con el cepillo, ni con nada, y ellas se van descomponiendo, pudriendo,
y le van agregando unas notas amargas no agradables a tu café. Hay que tener en cuenta eso. Hay un amargo agradable como el del chocolate oscuro y hay un Ujú. amargo no agradable como morder un limón descompuesto, que ese es el que da el café. Aparte de todo, se siente como una mancha. Me refiero como si tú mordieras un frijol o una arveja cruda. Se siente rarísimo y tú sientes incluso cuando muerdes el grano verde un rastro en los dientes y tú te lo quieres limpiar y se siente un poco maluco. Entonces sí influye mucho en todo. Entonces sí En se todo tiene el en cuenta. proceso. Bueno, ¿qué más te digo? ¿Qué más Mira, tenemos después de la recolección? bueno, también en la recolección se tiene en cuenta el peso. A los Ajá. recolectores se les paga por peso. También teniendo en cuenta la temporada. Hay temporadas altas y bajas. Hay temporadas donde se recogen hasta 200 kilos al día. Hay temporadas donde se recogen 70, 80 kilos. Eso depende de la región, la altura sobre el nivel del mar. Que mira, por ejemplo, aquí en estos momentos, como te dije, estamos en una temporada entre invernal y calurosa. Eso tenemos que dejarlo pasar, pero para el mes de diciembre y entre enero vamos a tener una época soleada y eso va a ayudar a que el café florezca a partir de marzo aproximadamente, que eso esperamos. ¿Qué tuvimos de bueno esta temporada? La producción de café en el país en general se incrementó alrededor de un 30 y algo por ciento, casi un 50, debido a que, pues por las buenas prácticas presidenciales, mucha parte de contaminación bajó y muchas zonas se volvieron más productivas, regiones como el Huila, el Quindío en el que estamos ahorita, e incluso el Tolima, que no había sido destacado como cafetero, Ujú. está entrando en esa pelea cafetera. Eso es Pues, mucho. y claro, no, y la demanda de café, ya el producto pues que enviamos allá al extranjero se incrementó casi un 500%. Entonces en el país reactivamos el tren para transportar la carga de café tan impresionante. Entonces en estos momentos estamos en una pequeña bonanza cafetera. Qué bueno, porque claro, recordemos que el café colombiano es de los mejores del mundo. Y claro, y esa es una economía muy importante. Por supuesto. Luego vamos a hablar del café de la Morelia, Sí, pero vamos a seguir. Después de la recolección del fruto, que hemos sí, hablado que es muy importante recoger el fruto maduro y no el verde, ¿cuál es sí. el siguiente paso? Bueno, entonces ahí ya les pagamos a los trabajadores, ya les pesamos, chequeamos la calidad y se meten a las máquinas, las despulpadoras, que esas Ujú. son unas máquinas alemanas que las inventó un ingeniero alemán Otto Gull por allá en mediados de los 1800 en Centroamérica y él vio que las personas se reunían después de la cosecha a pelar el café con las manos o la mamá castigaba al hijo mal comportado, mira, me vas a pelar estos 10 kilos de café, 20 kilos de café a mano. Y este Wow. ingeniero dijo, no, venga, esto no puede ser. Y se inventó una máquina que aceleró el proceso como un 500, un 1000%, porque mientras una persona en media hora podrá pelar un kilo, la máquina pela ese kilo en un segundo. Wow. Entonces ahí esa máquina, por un proceso de física, saca la piel a un lado y la piel se utiliza como compostaje, fertilizante. Hay gente que la utiliza para hacer dulces, galletas, mermeladas, cosas así bastante exóticas por aquí en la región. Y luego el grano cae y este cae en una piscina con agua. Allí lo que hacemos es una selección por densidad. Esta densidad me refiero a flotación. ¿Qué Ujú. pasa? El café que flota es que está hueco por dentro. Puede tener uno de 14 defectos posibles, que pueden ser afectación por insectos, hongos, avinagramiento, cortadas, mordeduras, granos inmaduros, granos sobremaduros, granos aplastados, granos averanados, que se refiere a mucho calor y granos comprimidos. Entonces, todo eso va a flotar porque no tiene densidad. Eso se saca con mallas para las cooperativas y eso es lo que ya te mencioné ahora rato, la pasilla, que es el café que usan las cooperativas para el café económico de supermercado, el que utilizan las personas que venden el café en las calles, en las mañanas y en las tardes. Listo. Y el café del fondo, que ese es el de buena calidad, Ujú. ese lo podemos pasar por uno de dos procesos posibles. Cierto que el primero es el clásico que todos conocemos, que es el café lavado. Y te preguntarás, ¿lavado de qué?
Pero ¿recuerdas el mucílago que mencioné? Sí. La capa de fructosa que está después de la piel. Resulta que durante los primeros años, bueno, los últimos del siglo XIX y los primeros del XX, había un papa que no recuerdo, que él decía que esa película de azúcar tenía un problema adictivo y peligroso como cualquier droga. Entonces él comandó a los italianos, que eran los principales comerciantes de café, a básicamente tostar el café hasta el punto de quemarlo y acostumbraron a gran parte del planeta al café de esa manera, mal tostado. Pero entonces, como los seres humanos somos seres de costumbres, tenemos que irnos adaptando, no podemos hacer un cambio abrupto, pues, de algo más de un siglo de costumbre. Entonces, lo que hicimos aquí, o lo que estamos haciendo es que lavamos, pero no totalmente. Dejamos que preserve un poco de este azúcar y no le damos una tostión totalmente intensa. Le damos una tostión baja, que es utilizar una temperatura de 120 grados durante 12 minutos y 40 segundos, con ciertas revoluciones por minuto, para que este no se vaya a quemar. ¿Qué pasa? En esta clase de tostión vamos a exaltar los mejores atributos del café. Entonces vamos a exaltar los sabores acaramelados, los sabores achocolatados, los sabores frutales, como digamos, es muy común la manzana verde. Aquí se aprovecha bastante y es un producto, digámoslo, nutritivo, porque va a ser un poco digestivo, se va a sentir diurético, porque también ayuda cuando no puedes ir al baño correctamente y no causa insomnio, pero te ayuda a concentrar. Si tienes que leer un documento, un libro para la universidad del trabajo, esta clase de tostión es perfecta, preparada en un método de filtrado, bien sea un Chemex, bien sea una prensa francesa, una cosa así, es maravilloso. Bueno, pero resulta que debido a la modernidad hay muchas personas, bueno, ¿cómo vamos a desperdiciar este azúcar? Entonces a alguien se le ocurrió la idea y después de mucho ensayo y error, el segundo proceso es el del café miel o el café honey, que es un café fermentado con este azúcar. Entonces hay unos barriles especiales con válvulas en donde este café sin lavar, o sea, sí se seleccionó en la flotación, en la piscina, con el azúcar todavía en él, se fermentan por un periodo de tiempo determinado por el catador de la finca. Pueden ser 12, 24, 48, 120, 80 horas, todo depende, porque cada 3 horas aproximadamente se comienza a exaltar una acidez diferente en el café cuando se está fermentando. Entonces depende de la acidez, si la quieren málida, acética, cítrica, málica, ustedes deciden tiempo de fermentación. Pero resulta que con la presencia del azúcar, este café va a ser más suave, más digestivo para las personas que no gustan el café fuerte. En este caso, aunque este café es de tostión un poco más ligera, se sigue utilizando 120 grados de temperatura, pero solo durante unos 11 minutos aproximadamente. Y esta clase de tostión es para los cafés así de especialidad, como un tercero que te voy a mencionar, que este no entraba en estas anteriores categorías, y es el café natural. Este es un café de aún más especialidad, porque este, aparte de la selección en la planta del grano maduro, tiene que haber una post-selección manual y a ojo de los mejores granos, el mejor color, el mejor tamaño, que no tengan marcas de insectos, y estos se van separando luego a un tanque con agua para ver los que flotan, que esos también están malos, y lo poco que queda no se le quita ni la piel, no se le quita el mucílago, sino que se fermentan tal cual con la piel, y esto nos va a dar un café natural, como te mencioné que se llama, que es un café que tiene unas propiedades como el vino tinto Merlot. Sabe como vino, es digestivo, bueno para acompañar comidas y tiene una ventaja, no produce alcohol como tal, entonces puedes beberlo y puedes conducir y no Qué te va a bueno. pasar nada. Dime, dime. Que esto no lo sabía. Sí, resulta que es que, voy a decirlo para que suene un poco gracioso, siempre va a haber un grupo de hippies, digámoslo así, que ellos quieren pensar en lo mejor del planeta y en este caso fue bueno, porque mira, hasta más o menos los 80, entrados los 90, si tú recolectabas 100 kilos de café, solo producías 50 y los otros 50 eran basura.
que tú no aprovechabas la cáscara, tú no aprovechabas ni Claro, no los aprovechabas fermentos, ni nada. nada, entonces todo se perdía, pero había lugares de las fincas donde tú botabas esas cáscaras y todos esos desechos, donde la finca olía mal, olía a descompuesto, había aguas de lixiviados, y usted terminaba creando un impacto en los arroyuelos, en las cañadas, entonces usted terminaba contaminando. Entonces ahorita estos hippies, yo lo digo de manera jocosa como para que me entiendan, ellos se comenzaron a preocupar por eso y hoy en día con la misma cáscara del café, ellos hacen pues como te dije galletas, pero también la secan y la prensan y están sacando por ejemplo figurillas como para el alumbramiento en diciembre, para el pesebre que llamamos Sí, aquí en Colombia. sí, sí, sí. Están haciendo decoraciones o están haciendo elementos como cucharas y cuadros, están haciendo tablas, muchas cosas con la borra del café seca. También se seca, se tritura y se utiliza como fertilizante en los campos. Es de verdad bastante, bastante útil. Es una Y economía circular total. O sea, sí, sí, en utilizas estos todo. momentos en la Morelia tendremos un desperdicio del 5%, que se trata de hacer lo mínimo posible. Siempre hay un margen de error, pero entonces tratamos de aprovechar todo al máximo. Muchas felicidades por eso, porque al final están utilizando todo el producto para hacer otro tipo de productos y es maravilloso. Y tenemos certificación en la Morelia de la Rainforest Alliance, que nos certifica pues por las buenas prácticas, por no desperdiciar, por aprovechamiento, etcétera, que eso es muy importante porque no todas las fincas la tienen sin querer hablar mal de nadie, pero nosotros tratamos de hacer lo mejor posible incluso para el ambiente. Se supone que ya hemos incluso tuvimos una reducción de nuestra huella de carbono bastante significativa porque cambiamos nuestros productos agroquímicos a unos producidos en Noruega que ya no tienen estos compuestos que en los años 40 a 70 creaban estas malformaciones genéticas de nacimiento, donde la persona salía con 6 dedos o un brazo un poco corto o una pierna, lo que llamaban la gota, que eso era debido a la presencia de ciertos elementos en las fumigaciones que hoy en día se hacen con elementos que se evaporan muy rápido, que eso es otra cosa importante a mencionar. Los cafetales de buena calidad deben tener sistemas agroforestales. Y me refiero a que no es bueno tener solo café, aunque es una planta hermosa y yo la amo, pues ella solita puede acidificar la tierra. Entonces usted debe tener guamos, usted debe tener guanábana, mandarina, banano, árboles que no sean frutales donde las aves se puedan posar y donde animales puedan hacer su migración y tengamos un sistema biológico cumpliéndose la cadena alimenticia. Necesitamos la serpiente que se coma las ratas, necesitamos la araña que se coma los insectos, la avispa que controla cuando hay muchas arañas. Entonces todo es un sistema y el hecho de tener un cultivo monotemático puede ser bastante perjudicial para el terreno. Por eso es importante que siempre haya un árbol, que siempre haya un fruto diferente y tratar de atraer siempre diferentes polinizadores. Por eso es importante también la presencia de flores y de hierbas medicinales, dígase romero, tomillo, que ellas también ayudan un poco con ciertas plagas. Entonces es muy importante, como te dije, que se llama sistemas agroforestales. Eso debe haber una persona encargada de una entidad promotora del cuidado de la naturaleza, que en nuestra región se llama la CRQ. Entonces ellos analizan y dicen, miren, por aquí pasa este oso perezoso, esta serpiente, entonces mire, le vamos a dar estos árboles para que usted los siembre de aquí a allá y así ese sistema se sigue cumpliendo. O estos 3 arbolitos se los voy a dar para que este arroyuelo que pasa por aquí tenga sombra y no se evapore y atraiga más animales y ya la zona, pues hemos tenido la presencia de zorros, hemos tenido la presencia incluso de algunos cervatillos, tortugas. Es bastante O sea, importante. tiene un ecosistema creado. Como había dicho Sí, antes, total. son ya 90 hectáreas, 45 Sí, de ellas con plantación de café y el sí. resto una variedad diferente de otras plantas, de otros procesos. Exactamente. Y pues todo ese café se divide en parcelas para tener rotación. También las parcelas que van quedando viejas con café se les siembra maíz, frijol, calabaza, Mm. que eso es una manera también de recuperar la fertilidad, la salud del terreno. También debemos tener en cuenta que
pues aunque la tierra colombiana es muy agradecida y puedes sembrar lo que quieras, tienes que darle un cuidado porque nosotros los humanos seguimos siendo un impacto. Aunque tratemos de cuidarla, nosotros de cierta manera vinimos a invadir un bosque nativo. Entonces tenemos que tratar de darle un equilibrio a eso. Por eso es importante eso que tú mencionas, preservar ese ecosistema. Totalmente, y dar rotación a la tierra para que vuelva a respirar, para que tenga otros nutrientes, para que al cabo de ciertos años se pueda volver a plantar café y vuelva a ser productivo. Sí, totalmente, porque mira, tú puedes sembrar café 50, 60 años de seguido y la planta va a producir siempre, toda la vida va a producir, pero café bueno no te va a producir siempre. Después de los primeros 30, a veces quizás 40, muy raro, puede haber un café aceptable, pero la planta de café sigue siendo un ser vivo, sintiente, y llega un momento en que su edad no le da para producir o buen café o no morirse. Entonces ella tiende a sobrevivir y lo poco que le sobra lo dedica a los granos. Entonces no hay defensa, vienen más insectos. Entonces eso no termina siendo viable porque produces 1000 kilos de café de mala calidad que no te los van a pagar a lo que valen los 1000 kilos de buena Claro, calidad, que hay unas diferencias monetarias significativas en ese segundo mercado. Por eso a veces encuentras kilos de café a 2 euros y kilos de café a 15 euros, totalmente, porque es la diferencia de la calidad, muy importante. totalmente. Bueno, hemos hablado Dime. del café, de cómo se limpia el grano y ahora, bueno, y del tueste también, ¿no? Hemos hablado del café natural, del café del honey, que ese está muy chulo, y del tostado. Vale, Sí, sí. ahora explícanos qué 4 variedades de café hay, o qué 4 variedades de café hace Bueno, la Morelia. familias. Ajá. A las familias. Resulta que el café es una planta de una gran diversidad de familias, que son en total 140 familias. Pero resulta que solo 3 de esas son viables para el consumo humano. Las otras 137 son utilizadas para investigación en laboratorio, para tener bancos de semilla y germoplasma. Porque resulta que debido al cambio climático tan abrupto, hay lugares donde la planta no se está adaptando y se teme su pronta extinción. Y me refiero a pronta en unos 50 años aproximadamente. Mm. Puede que menos, puede que más. Entonces, las que nos quedan, las 3 familias que nos quedan son la arábica, la robusta y la libérica, que esas son las familias más conocidas. De hecho, la más popular es la arábica. Ujú. Esa es la que se encuentra en más o menos el 70% del mercado mundial. No, perdón, el 40%, porque es que esta planta es más de calidad que de cantidad, en comparación con la segunda familia, que es la robusta, que es en el mercado, ella su presencia es de más o menos el 65% mundial, pero es un café más de cantidad en cuanto a la producción del grano y en cuanto a la cantidad de cafeína, porque si hacemos una comparación, la concentración de cafeína en la planta arábica es del 1%. Entonces esta es una planta que te va a dar energía y concentración, pero se va a ir fácil de tu sistema después de que la bebas por exudación, orina o etcétera. Pero resulta que la robusta tiene 5% de cafeína y el grano es más pequeño, entonces al estar tan pequeño se tiende a quemar en la tostión y la cafeína tiende a quemarse un poco. Entonces la cafeína al estar quemada ya el cuerpo no la puede expulsar tan fácil. Entonces, aparte de que estamos ingiriendo un 500% más de cafeína, estamos ingiriendo algo quemado que el cuerpo no expulsa tan fácil, entonces se queda mucho tiempo en su sistema, vas a tener insomnio, el estómago no se va a sentir bien e incluso se siente a veces la gente muy deshidratada. Pero este es el café que se utiliza en muchos productos como las cápsulas y en los famosos batidos de estas compañías, para no Es el más, mencionarlas, es el más consumido. Es por el lo más que también. consumido. En cambio, el arábico es un café que es como una reina. Se deja tratar bien, huele bien, se ve bien, sabe bien y es variado. Porque la familia arábica tiene muchas como subfamilias, subespecies. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en la finca La Morelia tenemos principalmente la caturra, que es
básicamente la mejor de todas. Ella sola tiene sabor, aroma, textura, cuerpo, pero igualmente siempre es bueno tener combinación. Entonces hay varias como Castillo, Geisha, Portugalito, Paraguaycito, Tabi, Timor, Naranjalca, Timor, Cenicapel 1 al 27 y hay Bourbones, Bourbon amarillo, Bourbon rosado, Bourbon rojo, Bourbon morado, hay disque ají, pacamara, wush wush, son cantidades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener variedad, esta va a ser más grande, esta va a tener más dulce, esta sabe más a manzana, esta sabe, esta tiene, entonces usted puede Puedes darle un jugar perfil. más con los sabores, con las texturas, con Puedes todo. dar tu propio perfil a tu taza y puedes tener una identidad que con la robusta no es tanto. Entonces, esas son las dos principales. La arábica fue descubierta en Etiopía, en la antigua meseta de Abisinia, que la sacaron los árabes, pues, porque a ellos les gustan los negocios en grande y la comercializaron en el mundo. Y la robusta viene del Congo, que es, aunque también los árabes tuvieron que ver un poco en su extracción de África, en el descubrimiento, fueron portugueses y holandeses los que comenzaron a comercializar esta robusta, que esta llegó pues también a Surinam, pero principalmente a Brasil y ya por la parte más norte fue que pasó el arábico a Colombia. Mm. ¿Listo? Y la tercera familia es la libérica, que también viene de Liberia. Esa es una planta que es mayormente, pues aquí en el país se tiene mayormente como decorativa, porque es una planta súper llamativa. Puede medir 20 metros, las hojas son del tamaño de una enciclopedia, los granos parecen uvas, pero no es un café muy viable económicamente porque pues aunque no hemos llegado, pues se está experimentando todavía. Este café al tostarse no huele tan agradable y al probarse tampoco tiene un sabor muy significativo, sabe un poco como a cebolla. Ujú. Y, pero este café tiene un futuro prometedor porque el mucílago, porque él también lo tiene un muy buen sabor. Entonces a él hay que encontrarle su propio punto, tanto de fermentación como de tostión. Eso es lo que pasa. Pero esta se utiliza solo para experimentar. Aquí en la finca la tenemos todavía en experimentación y para mostrarle a la gente De lo momento, agradable. de momento, de momento. Ya veremos a ver más adelante Eso esperamos. si hay café de Libérica. Y bueno, esas son las tres familias principales. Entonces, en Colombia se utiliza más que todo Caturro, Castillo y lo que son los Tabis y los Timores, porque las otras que te mencioné son muy especiales y requieren unos cuidados también muy particulares para tener estos cafés de especialidad que te mencioné ahorita. El natural fermentado con piel y el honey fermentado con el solo mucílago. Vale. Y nos enseñaste cuando fuimos allí 4 tipos de café, 4 Ok, tazas. ya. Entonces, los cuatro tipos de café son el café comercial, que es el que te dije, pues la pasilla, que ese es el café de una tostión de 120 grados durante unos 16 minutos, porque es que este ¿Puede café ser el torrefacto? es algo similar. Vale. Digamos que sí. Lo que pasa es que este café, en su aspecto visual, usted va a notar hongos. Incluso si no eres experto, vas a notar, esto es un hongo, esto es un moho, Ujú. azul, naranja, blanquecino. Entonces se debe tostar hasta que ese hongo desaparezca de tu vista. Y ese café súper tostado se entrega también súper molido porque tiene marcas de dentaduras de roedores, muchas veces. Entonces, para que tú notes eso y ese café es el que hace que se irrite el colon, tengas gases, acidez, insomnio, hasta pesadillas, desagradable. Luego tenemos el café tradicional, que ese básicamente es un café un poco más seleccionado que el que acabamos de mencionar, pero ya no entra a concursos, tiene una tostión de solo unos 14 minutos aproximadamente. Se puede decir que es un rescate de café, que se tiene como una línea especial para clientes como los alemanes, los turcos, los franceses y los italianos, incluso los checos, que aman el café bastante fuerte, maderoso. Entonces eso es una línea que se tiene para esta clase de personas, pero no es un café de concursos y en este café se perdieron ya muchas notas frutales. Sigue siendo rescatable porque vamos a sentir notas como a chocolate amargo, caramelo oscuro, pero ya no dulce ni frutal. Luego tenemos la siguiente,
que esa es la tostión media o el café gourmet, que es el que tenemos aquí en la finca, que es nuestra producción estándar para todos los gustos, al que, como mencionamos hace un rato, todos estamos habituados, Ujú. el que todos conocemos, el que todos hemos tomado toda la vida, ¿verdad? Y es que está Es el que todos hemos buenísimo. tomado. Delicioso. Y a mí no me Entonces, gusta el café, pero está buenísimo. sí, y mira, este es el café que nos va a dar una sensación agradable cuando se toma en la lengua, se siente la acidez a los lados y entra suave. Y este tiene notas achocolatadas, florales como de vainilla, un poco de caramelo. Y luego está el exótico. Ese puede ser uno de los dos que primero mencioné, sea uno natural y uno gourmet, que tenemos natural y honey precisamente, que vienen de unas producciones especiales de Bourbon maravillosas, que los invito a que asistan porque, pues, como saben, es por tiempo limitado. Totalmente. ¿Cómo lo vendéis en Bueno, polvo? la opción para venderlo, hay dos opciones. Mira, si yo voy a hacer negocios internacionales contigo, si yo Ajá, envío café de aquí a Colombia, a España, en una gran cantidad, se envía sin tostar, en verde, vale. para que tú allá en España lo tuestes a tu gusto, haya menos problema con los impuestos, con los métodos de envío, te salga más económico y le des a tus clientes, incluso en presencia de ellos mismos, algo que ellos quieren, que ellos vean y sea parte del espectáculo. O lo podemos vender ya tostado en nuestros empaques como el que me mostraste ahorita, Sí, de 250, de 580 gramos, grano molido, que que ese se puede enviar también. Simplemente es contactar directo con nosotros y ya contactamos con qué courier se hace el envío. eso es. Que este es el pack grande Sí, exactamente. de... Es un gourmet que los Este son últimos 5 años, 250 como pueden ver, y este es el de 80. Entonces, estos son los dos packs que hay. sí, 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 se ha ganado la medalla de oro del Mont Selection en Bruselas, Bélgica. Es el mejor café del mundo. Bueno, de hecho, lo tenéis aquí puesto en el empaque, el premio del Mount Selection del mejor café del mundo, Es pero verdad. Durante 5 años seguidos, sí. La del competencia es... 21, 22, 23, 24 y 25. O sea, Hemos estado a espectacular, la par. espectacular. Sí, sí, fantástico. Y este es el gourmet. Pero El ¿cómo gourmet, sí. podemos hacernos con el exótico? Mira, pues el exótico es más complicado enviarlo porque cuando se saca producción de exóticos se sacan alrededor de 25 libras y se venden muy rápido y se venden sobre todo en los tours del café. O Aunque sea, como en estos ese se momentos, queda más allí en la finca y se queda en Colombia, ¿no? aunque también sí, también viaja a veces con los turistas españoles principalmente, la verdad, gustan de esto. Pero también tenemos otra cosa, en estos momentos en Medellín hay una feria cafetera aquí en el país, entonces lo exótico fue llevado a Medellín para esa feria. Mm. Entonces en estos momentos sería cuestión de que nos contactaran si desean algo de café exótico y ya por pedido para la próxima producción. Y tenemos aquí, porque tengo aquí la tarjeta también Sí, de la finca La Morelia, que tiene sí, el sí, sí. área de turismo y el área de ventas. Entonces aquí está el Instagram, está el Facebook, el TikTok, el teléfono, etcétera. O sea que se puede comprar online también. Sí, por supuesto. Y se puede hacer, mira, el consejo es que se reúnan con un par de amigos y compren un mínimo de 20 libras, porque sale igual enviar una sola libra que enviar 20. Entonces es más fácil. Y ahí dividen si en Perfecto, grano, molido, lo que quieran. perfecto. Pues yo invito a la gente que pruebe el café de la Morelia porque, bueno, el café de la Morelia porque es espectacular, pero es que el café colombiano, y lo digo yo que no me gusta el café, en sí está buenísimo. Y es como dices tú, los toques de caramelo, los toques dulces, no es un café amargo, muy tostado, o sea que es espectacular, Exactamente. Es un café hecho con cuidado, con cariño, con amor y paciencia, porque este totalmente. proceso no es solamente echar pepas secas a un horno y darles fuego. No, a esto hay que Y conocerlo. eso es. Pues, Jonathan, muchísimas gracias. ¿Qué le decimos a Bueno, la gente? Que vayan a veros. pero por favor, mira,
cordialmente invitados aquí a la finca La Morelia. Siempre estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. En diciembre puede que hasta las 7 de la noche. Por aquí, bienvenidos. Hagan sus reservas para los tours del café. Ya saben, inglés, francés, español. Este es un lugar maravilloso. Aquí tenemos el único laberinto de café del mundo y tenemos un mirador maravilloso donde se ven unos atardeceres con todos los colores que ustedes se puedan imaginar. También tenemos una pequeña carta con unos bocados maravillosos, torta de almojábana, el sándwich de croissant y lomo de cerdo con queso. Se los recomiendo. Y las bebidas basadas con nuestro mejor café. Aparte de que tenemos uno de los mejores baristas del lugar. Entonces, bienvenidos por aquí a la finca La Morelia y ya saben, soy Jonathan y lo que necesiten. Pues muchísimas gracias, Jonathan. Es un placer. Y bueno, como ya sabéis, voy a dejar toda la información en la descripción, aquí abajo del vídeo. Y ya sabéis, seguir a la finca La Morelia en las redes, mirar en la página web y por supuesto a nosotros, darle a la campanita para no perderos nada. Y eso estaría todo. Pues muchísimas Claro que gracias, Jonathan. Ha sido un placer. no, para mí ha sido un gusto total. Esto es mi campo de acción, me apasiona, me gusta mucho y espero que muchos de ustedes por allá en la maravillosa España vengan y nos visiten. Por aquí los esperamos. Por supuesto que sí, tenéis que ir y tenéis que ir a Café La Morelia. ¡Hasta luego! Bye.